todos, el día de hoy viernes 5 de junio. El día de hoy vamos a trabajar el curso de trigonometría, ¿sí? Con el tema ángulos verticales y horizontales, ¿ya? Entre ángulos verticales y horizontales lo vamos a desglosar en dos partes. Una que vamos a trabajar en ángulos verticales, que va a tener dos definiciones, y los ángulos horizontales, que son trabajados en los puntos cardinales. Los ángulos verticales existen dos, cuando es ángulo de elevación y otro cuando es ángulo de depresión. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el primero me indica un ángulo de elevación. Yo tengo aquí una persona y está mirando una torre o está observando una torre, ¿sí? Esto de aquí es la superficie. Ahora, recuerden ustedes que cuando una persona observa un objeto, ¿sí?, directamente, la línea de visión, ¿ok? La línea de visión, ¿sí?, parte de los ojos, no desde la cabeza. Nunca hagan un gráfico en donde su línea de visión parta desde la cabeza, ¿ok? Nunca parte de la cabeza, porque recuerden que sus ojos están a un cuarto de su cara, ¿sí? Está a un cuarto de su cara. Entonces, vas a obtener dos tipos de línea. Una cuando mires de frente y una cuando mires hacia arriba. Esas dos líneas que tú ves van a tener un nombre. La línea en la cual tú visualices el objeto en su parte superior, a ese de ahí se le va a conocer como línea visual. ¿Ok? Línea visual. ¿Listo? Esa es la línea visual. La línea que tú veas así de frente, que veas de frente hacia el objeto, en este caso viene a ser la torre que ustedes están observando ahí, ¿sí? Miran de frente a la torre, a ese de ahí se le va a conocer o se le conoce como línea, se le conoce como la línea horizontal. ¿Listo? Como la línea horizontal. Ahora, si te percatas muy bien, tienes una línea visual y una línea horizontal. Entre las dos estás formando ¿qué cosa? Rectas, ¿cierto? Son rectas. Y en la apertura de esa recta va a formar ¿qué cosa? Un ángulo. A ese ángulo se le conoce como ángulo de elevación. ¿Cómo reconozco un ángulo de elevación entonces? Cuando tengo la línea horizontal y la línea visual esté hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. A eso se le conoce como un ángulo visual. Ahora vamos a observar lo que es un ángulo de depresión. Aquí tenemos el ángulo de depresión, ¿sí? Tenemos el mar, un bote, una persona que está sobre cierto o una cierta piedra o un cierto río. ¿Listo? La persona tiene dos líneas en las cuales está observando. Una que observa el objeto que viene a ser el bote y la otra que mira hacia el horizonte. Entonces, si está mirando hacia el horizonte, esta línea que está con rojo, esta línea de aquí, entonces va a conocerse o se va a llamar conocida como la línea horizontal. Horizontal. ¿Listo? Y la línea que observa al bote, recuerden que la línea visual siempre tiene que salir de los ojos, no de la cabeza, no de la cabeza, porque tú los ojos lo tienes, como te digo, a un cuarto de la cara, no sobre la cabeza, ¿ok? Entonces, a esta línea de aquí también se le va a conocer como la línea visual. ¿Listo? Línea visual. Entonces, ya tenemos lo que es definición de una línea horizontal y una línea visual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la horizontal, ya sabes, mira en forma horizontal y la visual es aquella línea que te ayuda a observar cualquier objeto. Puede ser un bote, una torre, un semáforo, un poste,
un castillo, un faro o lo que sea. ¿Listo? Esta persona es la que va a desarrollar esos tipos de líneas. Ahora, ¿qué sucede? Me dicen ángulo de depresión. Si yo tengo una línea horizontal y una línea visual, como ven, hacia abajo, entonces el ángulo que se forme aquí, ese va a ser el ángulo de depresión. En otras palabras, el ángulo de elevación se forma cuando tú miras hacia arriba. El ángulo de depresión se forma cuando tú miras hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Muy bien. Esos es los dos temas, las dos cositas importantes en lo que son ángulos verticales. Y ángulos horizontales, ya ustedes lo saben, son los puntos cardinales, ¿ok? Los puntos cardinales, conocido como también como el no sé. No sé. Norte, oeste, sur y este. ¿Listo? Recuerda que tu giro de rotación debe ser en sentido antihorario. ¿Por qué razón debe ser antihorario? Porque así los ángulos están determinados positivamente o tienen signo positivo. ¿Ok? Entonces, vayamos, para aplicar lo conocido o lo que les acabo de decir, vayamos a los ejercicios. Ahí tenemos ejercicios. Tenemos 3 ejercicios los cuales vamos a desarrollar. Teniendo en cuenta también el tema anterior, ¿sí? Que fue resolución de triángulos, rectángulos, vamos a tener en cuenta también ese tema, ¿ya? Ese tema de ahí. Las razones trigonométricas. Entonces, aquí me dice, hay a la altura del castillo. El enunciado yo lo voy a leer. Recuerden que el enunciado, ustedes ya lo tienen en su hoja, ¿sí? De teoría, ahí están los enunciados. ¿Listo? Me dice, un castillo se encuentra en la parte más alta de una colina. Aquí está, en la parte más alta de una colina. ¿Listo? Ahí está. Luego me dice que tiene una inclinación de 15 grados con respecto al plano horizontal. Entonces, vamos a leerlo todo y después te voy a indicar. ¿Listo? Después vamos a colocar los datos. Desde un punto sobre la colina a 18 metros del pie del castillo. Desde un punto de la colina a 18 metros del castillo, del pie del castillo. Se observa, me dice, en su parte más alta con un ángulo de elevación de 45 grados. Muy bien. Ya leíste el ejercicio, ahora lo que tienes que hacer es comenzar a colocar los datos. ¿Ok? Lo primero que te dice que en la parte más alta de una colina que tiene una inclinación de 15 grados con respecto al plano horizontal. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Lo primero que debes hacer es trazar un plano horizontal, ¿sí? Con respecto al suelo, que es este de aquí. ¿Ya? Ese es el plano horizontal. ¿Listo? Este de aquí. Este plano horizontal con respecto a la superficie de la torre está formando un ángulo, me dice. ¿Cuánto es ese el ángulo que está formando? El ángulo que está formando me dice que es 15 grados. Muy bien. Luego me está diciendo, luego me dice, con respecto al plano horizontal, ahí está, con respecto al plano horizontal. Muy bien. Desde un punto sobre la colina a 18 metros del pie, del castillo. Ok, entonces vamos a tener otro dato más. Me dice que desde el pie del castillo, ¿ya? Vamos hacia abajo, o hacia esta línea que hemos trazado ahorita, hacia aquí, hay 18 metros. ¿Ok? Hay 18 metros. Vamos a borrar la línea interna para que se pueda observar. 18 metros. Listo. Ya está. 18 metros. Muy bien. Luego te dice, se observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 45 grados. Entonces va a tener un ángulo de elevación, su parte más alta, o sea, la de aquí. Cuando tú observas, ten en cuenta algo, cuando tú observas un objeto, ¿sí? Para este caso lo va a elevar hasta ahí. Dice que ahora el ángulo ya no va a ser 15, sino va a ser ¿cuánto? 45. Todo va a ser 45.
¿Listo? 45. Cuando tú observas un edificio, no miras la parte de atrás ni la parte del medio. ¿Qué observas? El borde, ¿sí? El borde. Ahora, no me vayas a hacer un gráfico hasta arriba. Yo estoy haciendo un gráfico así porque es de acuerdo, estoy ordenando las líneas de acuerdo al gráfico que tengo. Si hubiera puesto más atrás la torre, se podría ver la parte de atrás o esto un poquito más grande. Pero por el espacio de la pizarra no puedo hacerlo tan grande. Entonces, pero esa de ahí es la forma correcta de colocar las líneas que te está diciendo el ejercicio. Bien, entonces, ya sabes, primero que has hecho, trazar una línea horizontal con la superficie, formando un ángulo de 15 grados conjuntamente con la inclinación. Ahora, del pie de la torre hacia la línea que trazaste hay una distancia de 8 metros, ¿ok? Hay una distancia de 8 metros. ¿Listo? Entonces, esa distancia. Ahora, desde este punto mismo, mira la parte superior de la torre con un ángulo de elevación de 45 grados. Muy bien, hasta ahí todo normal. Ahora te están pidiendo la altura de la torre. Entonces, la altura de la torre vendría a ser este de aquí, ¿cierto? Este. Vamos a colocarle con la letra H. Recuerda que siempre se trabaja con la letra H, ¿ya? La altura de la torre. Listo. Muy bien. Entonces, esa es la altura de la torre. Ahora vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a aplicar lo que nosotros conocemos como la resolución de triángulos rectángulos. Profesor, ¿cómo va a ser? Mira, aquí que has formado un triángulo, ¿cierto? Estás formando un triángulo, ¿listo? Estás formando un triángulo. Si tú quieres encontrar este lado de aquí del triángulo, ¿sí? Si quieres encontrar de ese lado del triángulo, ¿qué vas a hacer? Tienes el ángulo conocido, mira, voy a graficarlo acá. Tienes el ángulo conocido y también un cateto conocido. Para este caso va a ser 18 metros. ¿Listo? 18 metros. Tú quieres encontrar el de acá, entonces ¿qué haces? Ángulo con cateto opuesto. X sobre 18. ¿Qué has hecho? Adyacente sobre opuesto. Y adyacente sobre opuesto. ¿Qué cosa te da adyacente sobre opuesto? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Mira, tienes 18 y 15. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto te da la cotangente. X es igual a 18 cotangente de 15. ¿Sí? Cotangente de 15. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean. Pero me dice, desde un punto sobre la colina, 18 metros de pie. Ah, he ubicado mal el dato. Disculpen ahí ustedes. Me dice 18 metros desde el pie de la colina hasta el punto. Me dice, hasta el punto, desde un punto sobre la colina a 18 metros del pie del castillo. O sea, los 18 no están ahí. Los 18 están acá. O sea, esta línea que ustedes ven aquí. Aquí lo voy a sacar. ¿Ya? Lo voy a sacar. ¿Listo? Ha sido un pequeño lapsus. Lo voy a sacar aquí. Esta línea de acá, esta, tendría 18 metros. ¿Ya? Esa línea de ahí. Esta línea, a ver. ¿Ya? Esta línea de acá tiene 18 metros. O sea, desde este punto al pie vendría a ser 18 metros. Entonces, si yo quiero calcular esto de aquí, estaría formando un triángulo, ¿cierto? Aunque el triángulo debería estar en esta zona. Pero recuerda, como son líneas paralelas, van a tener la misma distancia. Entonces, vuelvo a sacar el triángulo, ¿ya? Voy a volver a sacar el triángulo. Lo voy a desglosar el ejercicio porque yo puedo colocar simplemente los datos, pero tú tienes que guiarte, ¿ya? Tienes que guiarte. Entonces, aquí está 15, aquí tenemos 18. Yo quiero conocer el de aquí, o sea, x. Entonces, ¿qué vas a decir? X sobre 18. ¿Qué has hecho con x? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Opuesto sobre hipotenusa, ¿qué vendría a ser? Seno de 15. Por lo tanto, x sería
18 seno de 15. ¿Ok? Ahí ya tienes el valor de este lado de aquí. Acá, 18 seno de 15 grados. Bien, ya encontraste eso de ahí. Ahora, quiero que me digas cuánto vale lo de acá. Si está relacionado opuesto sobre hipotenusa, en el lado de aquí, que vendría a ser este con azul, vendría a ser adyacente sobre opuesto. Y adyacente sobre opuesto vendría a ser coseno de 15, porque estoy trabajando con el triángulo de 15 grados multiplicado por 18. ¿Listo? Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con el triángulo mayor, que vendría a ser el de 45. ¿Ok? Con el de 45. ¿Cuánto sería? Disculpen ustedes. ¿Cuánto sería? Ya, en el triángulo de 45, miren, aquí. ¿Observo todavía? Sí, ya. Aquí tengo 45. ¿Listo? Este lado es lo que quiero encontrar, pero ya tengo la base. ¿Cuánto es la base? 18 coseno de 15. 18 coseno de 15. Entonces necesito encontrar este ladito de aquí. ¿Qué voy a decir? Voy a relacionar x entre 18 coseno de 15. ¿Y qué es lo que he hecho? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué te da? Tangente. Te da tangente. Y al dar de tangente, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. X vendría a ser igual a 18 coseno de 15 tangente de 45. ¿Sí? Tangente de 45. Voy a bajar un poquito más. ¿Ya? Listo. Ahora, ya tengo toda esta sección de aquí. ¿Listo? Toda esta sección. Desde la parte alta hasta abajo. ¿Ok? Todo esto. Ya está. Todo esto valdría 18 coseno. Vamos a colocar a ver si alcanza. 18 coseno de 15 tangente de 45. Ahí está. Muy bien. Recuerda que desde abajo, desde la parte del pie de la torre hacia la línea horizontal, tenemos 18 seno de 15. De ahí hacia arriba la altura de la torre y todo vale 18 coseno de 15 tangente de 45. ¿Qué vas a decir entonces? A ti te piden calcular h. ¿Sí? Te piden calcular h. Entonces vas a decir lo siguiente, que la altura va a ser igual, a 18 coseno de 45 tangente de 45 menos 18 seno de 15. Tú te preguntarás, ¿por qué estoy haciendo eso de ahí? Mira, se supone que la suma de estos dos me debe dar el de acá. Si yo despejo h, el que está sumando va a pasar a restar. Es por esa razón que me da este valor. ¿Listo? Es por esa razón que me da lo de ahí. Entonces ahora simplemente queda reemplazar valores. ¿Sí? Reemplazar valores. Si yo reemplazo valores tendría h 18. Coseno de 45, perdón, coseno de 15, ¿ya? Coseno de 15 por tangente de 45 vendría a ser, ya, raíz de 6 más raíz de 2 entre 4, ¿listo? Menos 18 seno de 15, si tú multiplicas el 18 por seno de 15, te saldría raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. ¿Listo? Ahí está. Raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Y tú al operar todo esto de aquí, no me vayas a decir que como son diferentes, se resta, suave, elimina y me queda 18. No. Recuerda que uno es positivo y uno es negativo y tienes que realizar tus operaciones. De aquí, por lo tanto, h me va a quedar
4 raíz de 6 más raíz de 2 menos 4 raíz de 6 menos 4 raíz de 2, 18 menos 81, 81, 2 por 1, 2, 8 por 16, 9 raíz de 2, ¿ya? 9 raíz de 2 metros. Y esa viene a ser la altura de la torre. Las demás operaciones yo las voy a obviar, ¿sí? Ya no es necesario que las coloque porque se supone que ustedes ya deben conocer su parte de aritmética. La pregunta número 2, ¿sí? Ahora voy a resolver la pregunta número 2. En la pregunta número 2 me dice calcular la tangente del segundo ángulo. Para ello, primero tengo que hacer o encontrar dicho ángulo. ¿Listo? Me dice, desde un punto se observa la parte superior de una torre con un ángulo de elevación alfa. Entonces, como te está diciendo que desde un punto se observa la parte más alta de la torre. Aquí. ¿Listo? Ahí está. Este de aquí. Formando un ángulo alfa, me dice. ¿Listo? Formando un ángulo alfa. Recuerda que no debes colocar ni al medio ni hacia atrás, sino hacia el borde de dicha torre. ¿Listo? Luego te dice, y desde el punto medio de la distancia que separa el pie de la torre y el punto, quiere decir, si yo ubico un punto medio, más o menos por aquí, ¿ya? Esto debe estar dividiendo en partes. Yo le voy a colocar X y aquí también X. Aquí voy a observar otra vez la parte más alta de la torre, me dice. Ahí está. ¿Listo? Observo otra vez, me dicen. Y desde el punto medio de la distancia que separa el pie de la torre y el punto, la distancia que separa el pie de la torre y el punto, quiere decir, si este es punto medios, estos dos deben ser iguales. Por lo tanto, yo le estoy colocando X, ¿ya? El ángulo de elevación es el complemento de alfa. El ángulo de elevación es el complemento de alfa. Y recuerda, para que sean complementos, ¿qué debe ser? La suma de dos ángulos me debe dar 90, ¿cierto? La suma de dos ángulos me debe dar 90. Entonces, si ya tengo alfa, el ángulo de aquí va a ser 90 menos alfa. A ese de ahí se le llama complemento. ¿Listo? 90 menos alfa. Se le llama complemento. Luego me dice, el ángulo de elevación es el complemento de alfa. Calcula la tangente del segundo ángulo, me dice, ¿ya? Del segundo ángulo. ¿Ya listo? Entonces, alfa, recuerda que este de aquí también es alfa. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿sí? Ahora me dice calcula la tangente del segundo ángulo. Yo voy a colocar el valor de la torre o de la altura de la torre con una cierta, ¿sí? Con una cierta letra. Yo voy a decir que la altura de la torre va a ser n, ¿ya? Va a ser n. Entonces, si le estoy colocando la altura de la torre que valga m, voy a hacer lo siguiente. Como me está pidiendo calcular la tangente del segundo ángulo, yo voy a encontrar su inverso. ¿Cuál vendría a ser su inverso de la tangente? La cotangente. Profesor, ¿por qué está haciendo eso? Ahorita te vas a dar cuenta del porqué. Si yo hago la cotangente de alfa, o sea, de este ángulo, del primero, porque a mí me están pidiendo el segundo, lo que tengo que hacer es encontrar el primero, ¿qué vendría a ser? ¿Sí? ¿Qué vendría a ser la cotangente? La cotangente vendría a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces hago x más x, 2x sobre m. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Ahora muchachos, lo que yo voy a aplicar, ¿sí? Lo que yo voy a aplicar es ángulos complementarios, ¿sí? Ángulos complementarios. ¿Ya? Ángulos complementarios. ¿Qué me decía ángulos complementarios? Que me decía ángulos complementarios que debo de encontrar, ¿sí?
ángulos complementarios, me dice que la suma de dos ángulos deben ser iguales. Pero para que sean complementarios, ¿sí? Para que sean complementarios, uno tiene que ser el inverso del otro. Por ejemplo, a mí me están pidiendo la tangente del segundo. ¿Cuál es la tangente del segundo? La tangente vendría a ser tangente de 90 menos alfa, ¿cierto? Tangente de 90 menos alfa. Pero recuerda que tangente de 90 menos alfa vendría a ser igual a la cotangente de alfa, ¿sí? Esto de aquí es ángulos complementarios. Tangente de 90 menos alfa es igual a cotangente de alfa. Acuérdate, el tema anterior, que te decía, si yo tenía la tangente de un ángulo e igual a su razón trigonométrica de dicho ángulo. En pocas palabras, ¿qué te decía la fórmula? Razón trigonométrica es igual a su razón trigonométrica de 90 menos el ángulo. Esta terminología se agrega lo siguiente. Tú sabes que la palabra es tangente. ¿Listo? Perdón, no se está viendo ya. Hasta ahí. Tú sabes que la palabra es tangente. ¿Sí? Esa es la palabra tangente. Si tú le agregas su razón trigonométrica, vendría a decir cotangente. Es por eso que se le dice su razón trigonométrica. ¿Listo? Entonces, aplicado eso, está aquí. Ya, aplicado eso, está ahí. Pero recuerda también que si yo aplico la tangente de 90 menos alfa, aquí en este triángulo azul, tangente que vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, m sobre x. Pero anteriormente, ya tú ubicaste la cotangente, que vendría a ser 2x sobre m. Entonces, ¿qué vas a hacer? 2x sobre m es igual a m entre x. Tú al resolver esta fracción en aspa, multiplicas en aspa, pasas a dividir, multiplicas y todo lo demás, ¿qué vas a obtener? El valor de m, ¿sí? El valor de m. Obtienes el valor de m, ¿ya? 2x por x sería 2x al cuadrado, m por m al cuadrado. Para despejar el valor de m solo, tendrías igual a raíz cuadrada de 2x. Raíz cuadrada de 2x. ¿Ok? No, el x no está dentro, ¿eh? Porque recuerda, te va a salir esto. Te va a salir 2x al cuadrado es igual a m al cuadrado. Voy a bajar un poco la cámara, ¿ya? Ahí. Te va a salir esto. Entonces, ¿qué haces? Aplicas raíz y raíz. Te va a ayudar, se va a quedar en la raíz de 2. Si aplicas raíz aquí, se va a ir x es igual a m. Eso es lo que estoy aplicando, ¿ya? Yo estoy obviando algunos pasos para poder avanzar rápido con los ejercicios. M es igual a raíz cuadrada sobre 2. Y aparte, si no avanzo rápido, ya ustedes, por simple lógica y por simple deducción, saben cómo resolver el ejercicio. Entonces, ya está, ya encontré el valor de m. ¿Listo? Pero a mí me están pidiendo, ¿qué cosa? Me están pidiendo calcular la tangente de dicho ángulo, o sea, del segundo. Por lo tanto, voy a decir que la tangente del segundo ángulo, que vendría a ser 90 menos alfa, ¿a qué es igual la tangente? M entre x. M entre x. Si tú despejas m, que ya lo encontraste desde hace un momento, tendrías raíz cuadrada de 2 sobre x. ¿De dónde vas a obtener que la tangente de 90 menos alfa va a ser igual a raíz de 2? Y ya tienes tu resultado. ¿Listo? Ya tienes tu resultado. Ahí está. Ahora voy a trabajar el ejercicio número 3. ¿Listo? Voy a trabajar el ejercicio número 3. Voy a llevar la cámara. Voy a dar esto por aquí. Ahí, ¿listo? Me están pidiendo en este ejercicio calcular la altura del faro. ¿Ya? Me están pidiendo en este ejercicio calcular la altura del faro. Entonces me dice, desde lo alto de un faro se observa a un mismo lado dos barcos anclados. Como ustedes ven ahí, ahí están observando dos barcos anclados. ¿Listo? Tienen el barco 1 y el barco 2. Ese es el faro. ¿Ya? A un mismo lado dos barcos anclados. Con ángulos de presión de 53 y
37, me dice, de 53 y 37. Lo que debo de hacer primero es dibujar la línea horizontal, ¿sí? Desde la parte más alta del faro. Entonces, tú ubicas aquí y vas a graficar ¿qué cosa? Tu línea horizontal. Ahí está. Esta de aquí recuerda que es tu línea horizontal. ¿Listo? Esta de aquí viene a ser tu línea horizontal. Ahora te dice que observas dos barcos con ángulo de depresión de 53 y el otro de 37. Entonces vas a observar al primer barco con un ángulo de depresión. Vas a observar aquí al primero, ¿sí? Al primero, con un ángulo de depresión te dice de 53. Voy a ponerlo por aquí, ¿ya? Para no interrumpir el siguiente. Aquí viene a ser 53. Luego te está diciendo que observas al otro barco con un ángulo de depresión de 37. Entonces, vas a observar al otro barco. ¿Listo? Aquí. ¿Sí? Ahí. El ángulo de depresión, que es este de aquí, este es 37. ¿Listo? 37. Ahora, mira, por ángulos alternos internos, estas dos rectas son perpendiculares. Si acá es 37, acá también es 37. Lo mismo ocurre en el otro. Si acá es 53, acá también es 53. Para trigonometría, recuerden que ustedes deben tener todos sus principios básicos de lo que es la aritmética, álgebra y geometría, ¿sí? Los principios básicos y con eso pueden resolver lo demás. Recuerden que la trigonometría es una combinación de todas las áreas, ¿sí? Están dentro todas las áreas. Es por eso que a veces yo digo, toco un tema de geometría porque se puede aplicar o es necesario aplicarlo a dicho ejercicio. ¿Listo? Ya, hasta ahí ya tenemos la ubicación. Luego me dice, si los barcos están separados a una distancia igual de 28 metros, si los barcos están separados a una distancia igual de 28 metros. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo, que este de aquí hasta el punto de acá, hay 28 metros. Ahí está, ¿sí? Hay 28 metros. ¿Ya? Un momento. Eso de ahí, 28 metros. Muy bien. Ya está, listo. Con todo eso vamos a avanzar el ejercicio. Ahora, date cuenta de algo más, que tenemos un triángulo de 53 y un triángulo de 37. Trabajemos con el de 53, ¿sí? El de 53 sus lados que vienen a ser, este de aquí viene a ser 4K y esto de aquí es 3K. ¿Listo? 4K y 3K. ¿Sí? Eso tú ya lo sabes por simple teoría de lo que son triángulos notables. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto. ¿Ok? Todo perfecto. Ahora, voy a ponerle puntos para poder trabajar aún mejor. ¿Sí? Voy a ponerle puntos. Dibujando un triángulo para que te des cuenta. A, B, C y acá el punto D. Vas a tener un triángulo ABC y un triángulo ABD. Dos triángulos, ¿ok? Dos triángulos. Ahora, perdón. La altura va a ser 4K, ¿sí? La altura de dicho faro va a ser 4K. Entonces, lo que yo voy a analizar es el triángulo. ¿Sí? Lo que yo voy a analizar ahora es el triángulo ABD, ¿sí? El triángulo ABD, que es este de aquí. Si este es 4K, el de aquí es 3K. ¿Por qué? Por teoría de triángulos notables. Teoría de triángulos notables. 53, 37, 4K, 3K y 5K. Eso de ahí ustedes lo deben de saber. Ahora yo voy a analizar, como les estaba diciendo, voy a analizar el triángulo ABD, ¿sí? El triángulo ABD, ¿ya? Voy a colocar aquí.
en el triángulo ABD, ¿sí? Que está, ¿cuáles son los triángulos ABD? ¿Sí? Vendría a ser, si acá es 53, ahí es 37, o sea, 37 con 53. En ese triángulo yo voy a aplicar la tangente de 30 y... Perdón. No, muchachos, no es el virus, no piensen eso. ¿Ya? En el triángulo ABD voy a aplicar la tangente de 37. Entonces, la tangente 37 vendría a ser ¿qué cosa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, ¿sí? Sobre cateto adyacente. 3K más 28. ¿Listo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero recuerden ustedes que la tangente de 37 por sus valores vendría a ser ¿qué cosa? 3 cuartos. Es igual a 4K sobre 3K más 28. Voy a bajar un poco la cámara para que se pueda visualizar la resolución. ¿Listo? Ahí está. Entonces, continuando, tendría que ahora que resolver. Si tú multiplicas 3 por 3K más 28 es igual a 4 por 4K, ya al resolver todo eso tendría 3 por 3K, 9K más 3 por 8 por 3, 24, 2, 3 por 2, 6, 84, 4, 16. Tendrías que el valor de K es igual a 12. Ya tienes el valor de K, vale 12. ¿Eso es lo que te están pidiendo? No, a ti te piden la altura. Y la altura de la torre, o perdón, del faro, la altura del faro está relacionado, ¿sí? Está relacionado por ¿qué cosa? 4K. 4K. Si K vale 12, tendría 4 por 12. ¿Y cuánto es 4 por 12? 48 metros. Y ahí tienes tu respuesta. 48 metros. ¿Listo? Entonces, esos son los tres ejercicios. ¿Ya? Los tres ejercicios que tenemos ahí en la copia. En realidad hay 5. ¿Ya? En realidad hay 5. Entonces, con esos tres ejercicios ya más o menos hemos desarrollado lo que es el tema de ángulos verticales y horizontales. El tema de ángulos horizontales ya eso no hay necesidad porque ustedes saben los puntos cardinales y recuerden que los ángulos están girando en sentido antihorario, ¿ya? Los ángulos siempre giran en sentido antihorario. Entonces, muchachos, les recuerdo o para decirles, para recordarles que las tareas deben ser enviadas a la plataforma Classroom. Ya, enviadas a la plataforma Classroom. ¿Listo? La otra semana voy a tomar una pequeña evaluación. Voy a llamar de uno en uno o tal vez les deje unas cuantas preguntas ya con un límite de tiempo para que ustedes puedan presentar, ¿sí? Y ese sería su examen, ¿ya? Eso va a ser su examen. Vamos a hacer examen mensual, ¿ya? ¿Listo? Con eso vamos a hacer un examen mensual de cada uno de los temas. En cuanto al curso de física, me falta subir el último video del lunes. ¿Sí? Aún no, por ahí le he cambiado de nombre y lo tengo que estar buscando. Me falta subir ese video para cumplir con todo lo que es esta semana. ¿Ya? Esta tarea también ya está, ya les envié. Les he enviado 4 ejercicios sencillos. Les vuelvo a repetir, siempre tengan en cuenta lo que es el ángulo de depresión y lo que es el ángulo de elevación. Aparte de eso, también deben tener en cuenta qué cosa, si son líneas horizontales, ángulos alternos internos. También las razones trigonométricas, ya la resolución de triángulos rectángulos y los valores, como hemos hallado en el caso del ejercicio número 3, los valores del triángulo notable, que son 37-53, 45-45, ya 30-60 y los otros triángulos también que se trabajan en la trigonometría. Entonces, muchachos, con eso damos por concluido. La resolución de los otros dos ejercicios se las voy a mandar, ya ahí la voy a publicar en el Classroom también la resolución para que ustedes vean
y se dan cuenta cuál es la resolución de los otros dos ejercicios. ¿Listo, muchachos? Con eso hemos dado concluido lo que es el curso de trigonometría para quinto secundaria con el tema ángulos verticales y horizontales. Que tengan un buen fin de semana.